Matías Civale, tandilense, y bueno, parte del nuevo presidente, o ya hace bastante presidente de el bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Decíamos, está confirmado ya el 2 de marzo próximo, lunes, va a comenzar la actividad legislativa en la Cámara de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, queríamos charlar con él justamente en la previa. Además, estuvo haciendo algunas declaraciones bien interesantes respecto a los sancionado en extraordinarias en la Cámara de Diputados Nacional, lo que tiene que ver con, bueno, lo que ya sabemos todos, la reforma laboral que también en las calles hizo sentir su fuerte rechazo. Así que le damos la bienvenida a Matías. ¿Cómo estás? Buenos días. Flor Balbuena, Nacho Lacobara te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Flor, Nacho. Gracias por el llamado. Simplemente una corrección que en diciembre, con el recambio de los diputados, dejé de ser el presidente del bloque. Soy vicepresidente de la Cámara de Diputados desde diciembre, pero bueno, el bloque del Acuerdo Cívico hoy se ha reconstituido, básicamente. ¿Y quiénes quedaron como autoridades? Es una buena pregunta para iniciar. No, en realidad el bloque ahora es un bloque de UCR, que tenemos un interbloque, o una especie de interbloque, porque en la Cámara de Diputados de la provincia no está la figura como tal, pero sí en los hechos está, donde está el radicalismo, está la coalición cívica, y dentro del radicalismo el presidente es quien tenía la presidencia del bloque anteriormente, de otro bloque, que era Diego García Arena, que él preside el bloque de UCR, y en mi caso pasé a ser el vicepresidente de la Cámara. Ahí va, muy bien. Bueno, hacemos entonces la fe de ratas. Matías Civale, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Para no tener un título que no lo tenga. No, está muy bien, te agradecemos. Bueno, Matías, ¿cómo anticipás un poco el año legislativo, que de alguna manera ya ha comenzado por medio de la actividad política que se ha dado, al menos en el ámbito nacional, por medio de las extraordinarias, pero suponemos que algo de esto sancionado y los efectos de la misma van a llegar también a la legislatura provincial, ¿no? Y bueno, de hecho nosotros mañana tenemos sesión extraordinaria también en la Cámara de Diputados provincial, y el jueves hay sesión de la Cámara de Senadores provincial también en extraordinaria, previo a la apertura de sesiones que hará el gobernador la semana próxima. Así que seguramente mañana vamos a tener bastante repercusión desde lo político, respecto, seguramente muchos querramos dejar nuestras posiciones, si bien no ha sido incumbencia de la Cámara de Diputados provincial, lo que ha pasado que no es una cuestión menor la reforma de la ley, pero no es una cuestión menor la reforma de la ley, sino lo que algunos venimos planteando desde hace tiempo, que tiene que ver con la situación que están viviendo los argentinos, los bonaerenses en particular, digo. Por ahí tomó repercusión lo que pasó la semana pasada con FATE, porque fue en la provincia de Buenos Aires, fue en el conurbano bonaerense, donde 920 familias se quedaron en la calle, sin, digamos, con todo lo que implica, no es solamente quedarse en la calle, lo que implica para una persona perder su trabajo y encontrarse sin un futuro, o un futuro muy incierto. Pero esto que está viviendo, en este caso, 920 familias, lo viven. Yo digo, mira, entre tu introducción y lo que vengo hablando yo, llevamos 4 minutos. En esta Argentina de Milei, desde el 2023 de esta parte, en 4 minutos se perdió un puesto de trabajo. Ese es lo que da el promedio de diciembre de 2023 a hoy. Se pierde un trabajo registrado cada 4 minutos en Argentina, y esto es preocupante. Entonces, creer que la solución iba a pasar por una ley laboral, que en realidad es una ley laboral y a mí lo que más tristeza me da es que la llamen de modernización. Si hay algo que esta ley no tiene, es de modernización. Podemos agarrar cualquiera de los capítulos de la ley, aquellos que lo han leído, y lejos está de plantearse modernización. Modernización es una ley que atiende las nuevas demandas de la producción, del trabajo, cómo se adecúa, pensar en hablar de inteligencia artificial, pensar, aquello que parecía un avance moderno que tenía que ver con el home office, se elimina, para solamente un título. ¿Qué tiene que ver con modernización laboral? Eliminar el estatuto del periodismo. Pero, ya la cuestión conceptual de la ley que plantea
que un trabajador y un empleador están en igualdad de condiciones para discutir cómo iba a ser su relación laboral, eso nos lleva, digamos, o lo escribió alguien que nunca trabajó en relación de dependencia, o lo escribió alguien ajeno a nuestro país, porque creer eso nos va a llevar probablemente casi, digo, a situaciones previo a 1920, ¿sí? Sí, Por lo tanto, si hay algo que la ley no tiene es modernización. Después tiene cuestiones que son nefastas en términos generales, ¿no? Claro. Pero bueno, esto seguramente tenga repercusiones y negativas en la economía argentina, que por segundo año consecutivo ha tenido una caída estrepitosa en el trabajo registrado. Y no hablamos solamente del trabajo registrado público, que sabemos lo que implicó el ajuste, sino, digamos, este modelo que plantea Javier Milei funciona exclusivamente con la eliminación de la clase media. Sí, digamos, sí. No cabe duda que digamos, el exterminio de la clase media lo que se pretende, porque es la única manera que funciona. Por eso pagaron primero las consecuencias los jubilados, con una caída y una pérdida que jamás van a recuperar de ese 8%, después lo pagaron los estudiantes universitarios, los docentes universitarios, después lo pagaron los discapacitados, ahora directamente los trabajadores, y fundamentalmente, además de los trabajadores, las pymes. En Argentina, digamos, se han perdido casi 20.000 empresas desde el diciembre de 2023 a esta parte. Uh-huh. Y gran porcentaje de eso, más del 90%, son pyme y mipyme. En la Argentina, la fuerza del trabajo la generan las pymes y las mipymes, el comercio, la industria, pero pyme y mipyme. Eso justifica el 95% de los puestos de trabajo en nuestro país. Uh-huh. Y la verdad que cada cierre de una pyme o una mipyme son pérdida de puestos de trabajo. En realidad se está destruyendo la industria nacional, la producción local, bueno, y esto tiene consecuencias. Lamentablemente ya lo hemos vivido, no es nuevo, pero vinieron con una receta, obviamente ahora acompañado con un acompañamiento macroeconómico, acompañado obviamente desde Estados Unidos, que cuando la crisis explotaba salieron en su ayuda. Sí. Por lo tanto, me parece que a veces cuando uno entiende que sale a decir estas cosas y demás, es como mirado, porque hay gente que confió legítimamente, que acompañó con el voto en el 2023 y que incluso en octubre del 2025 volvieron a darle una oportunidad. Pero eso no quita que aquellos que pensamos y que estamos convencidos de que este modelo económico es un modelo excluyente que va a dejar millones de argentinos, o ya ha dejado a millones de argentinos fuera del sistema, tenemos que llamar la atención. Y esto no es querer que al gobierno le vaya mal. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien. Pero, lamentablemente... Matías, digo, no, además la impronta de Milei logra, ya los partidos políticos están bastante en crisis, logra que tanto en el PJ como en el radicalismo haya legisladores que voten a favor y en contra de la misma ley. Es una cosa insólita, ¿no? Sí, claramente han implosionado los partidos políticos. Creo que estamos cada vez más hacia una democracia de candidatos. Sí. Pero bueno, hoy hay... Mira, creo que la característica, si tenemos que definir en una característica el gobierno en su momento de Carlos Menem, decíamos que triunfó el individualismo por sobre las cuestiones colectivas, ¿no? Sí. Y me parece que tiene que ver este modelo que es, digamos, como un menemismo recargado, mucho más acelerado todo, las crisis aceleradas y las decisiones aceleradas, lleva a ese individualismo extremo. Entonces lleva que incluso muchos legisladores miren su territorio más chiquito o su cuestión individual, los gobernadores en el mismo sentido, que por eso muchos gobernadores mandaron a sus legisladores a acompañar la ley, no porque estuvieran de acuerdo, sino por una cuestión de necesidad, sin mirar la cuestión colectiva nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces llevaron a eso. Y están terminando de acompañar, digo, así como si en este intento de definir, más allá de que por ahí necesita un mayor desarrollo, yo digo, para mí el menemismo implicó el individualismo extremo, para mí es el gobierno más deshumanizado desde la llegada de la democracia. Digo, me parece que si hay algo que no tienen en cuenta es a la persona. Y a veces, mira, yo digo, hubo para mí un hecho importante, menor si se quiere, para algunos, que para mí graficó lo que es este gobierno. En diciembre del 2023, cuando asume Javier Milei, el primer hecho político que hace
si ustedes recuerdan, fue el viaje a Bahía Blanca. Bahía Blanca venía de sufrir un desastre natural que cobró algunas vidas y que claramente no era culpable de el gobierno nacional y muchísimo menos un gobierno que hacía 2 días que había asumido. Pero él decide viajar a Bahía Blanca, mejor dicho, primero va a votar a las elecciones de Boca, como que la prioridad era esa y no el viaje a Bahía, después se sube al avión y va a Bahía. Cuando llega a Bahía, 2 hechos. Lo primero que dice es los bahienses van a salir adelante porque es un pueblo que está acostumbrado y tienen las condiciones y los recursos como para salir adelante, sin dar ningún tipo de ayuda a una ciudad que estaba devastada. Pero lo segundo es un hecho por inacción. No va ni saluda ni se solidariza con los familiares de las víctimas. Si hay algo más deshumanizado que eso, cuéntenmelo qué puede ser. Que no tenía nada que ver y ni siquiera le expresó su solidaridad a los familiares. Eso empezaba a mostrar qué tipo de gobierno íbamos a tener. Y a partir de ahí, todas las políticas públicas que tienen que ver, en lo único que ha sido convincente con lo que decía en campaña, era que venía a destruir el Estado, ¿no? Que el Estado no debía existir. Creo que fue en lo único que cumplió. Todo lo demás, la dolarización, prender fuego al Banco Central, que el ajuste lo va a pagar la casta, lejos de pagar la casta, el gobierno se convirtió claramente en casta, prácticas muy de casta, digo, todo lo que sabemos, digo, porque pensar que el gobierno lo ocuparon Franco, Bullrich, Sturzenegger, digamos, más casta que eso no hay, digo, el nombre de Sturzenegger recién, digo, más casta que contratar a su mujer de manera directa para dar cursos de inglés por 120 millones de pesos, cuando tranquilamente, no sé, la UBA te lo podía dar de mejor calidad, o la propia Cancillería tiene mecanismos, digo, más casta que eso no hay. Entonces, lo único que cumplió fue, vengo a destruir el Estado. Y la verdad es que uno tiene una concepción de que el Estado es el que tiene que proteger. Y la ley laboral, porque arrancamos hablando de la ley laboral, justamente lo que hace es regular una relación entre partes, en este caso un empleador y un empleado. El Estado tiene que ir a regular, y cuando lo va a regular, lo que tiene que hacer es proteger en una relación siempre al más débil. Y acá está claro, para nosotros quién es el más débil, que es el trabajador. Bueno, en realidad si uno mira la ley, quien se ve protegido exclusivamente, claramente es el empleador. Entonces uno no puede estar más que en desacuerdo conceptualmente y en línea general con esta reforma. Después alguno dirá, che, pero esto está bueno que haya salido, sí, pero en el global, si a mí me hubiera tocado estar, obviamente que hubiera votado en contra por la cuestión general, y no alcanza con que una ley tenga un punto con el cual uno estuviera de acuerdo, cuando todo lo demás es un retroceso importante, y lejos de modernización es una ley que ya nació vieja y ya nació muerta. Sí, sin dudas, sin dudas. Por esas cuestiones que también mencionabas de lo tecnológico, la inteligencia artificial, nada de eso se toca en esta reforma laboral, sino que es una quita constante de derechos para los trabajadores, digamos, ¿no? Siempre está bueno la revisión de leyes que ya han tenido un tiempo, que en el mundo del trabajo que es tan cambiante se revean, pero no se ha prestado o no se ha hecho tampoco mucho lugar a la postal que dio la calle, digamos, claro, ¿no? Con múltiples protestas. No solo en lo laboral, fíjate lo que pasa y es, si se quiere, más preocupante. El primer gran perjudicado de este modelo han sido los jubilados. Uh-huh. Y hoy con esto se termina de vaciar la ANSES. Digo, porque la creación del FAL, más allá del nombre patético que le terminaron poniendo, o casi intencionado, la creación del FAL es el subsidio a los empresarios para los despidos con los fondos de los jubilados. O sea, los jubilados no tenían plata para la recomposición de ese 8%, que hubiera salido 0,8 puntos del PBI. Pero hay un 0,4 del PBI del ANSE para financiar los despidos que puedan hacer las empresas. Digo, no solo quita derechos, sino que desfinancia el sistema jubilatorio. Hay una clara intención de desfinanciar el sistema jubilatorio. Uh-huh. Y no hay una discusión sobre todos los gobiernos tienen que plantear una reforma previsional, una reforma laboral, una reforma tributaria, adecuarse a la modernización y establecer a partir de allí cuál es el modelo de país que quieren, a quién debemos proteger. Bueno,
ha sido consecuente. Cuando miremos la reforma impositiva, lo mismo. ¿Quiénes son los beneficiarios? Se le permite el blanqueo a los que siempre eludieron, se le permite seguir teniendo ilusión, le bajo el impuesto a la ganancia o le saco el IVA para las grandes inversiones con el RIGI, y así sistemáticamente. Siempre una mirada a favor de los más poderosos. Es un modelo que va a tener beneficiarios que son los sectores de la especulación financiera, las cuestiones de la extracción de minerales, los grandes grupos económicos. Y va a tener claramente perdedores, que es la clase media argentina, lo que nos ha distinguido en Latinoamérica como país, a partir del ascenso social, lo que genera, todo lo que funciona bien. Digo, porque yo le preguntaría a aquellos que legítimamente acompañaron a Milei con su voto, decir, bueno, decime, a ver, ¿en qué el Estado te ha dado una mano? ¿Te mejoró el sistema de salud? ¿Te mejoró el estado de la ruta, de la obra pública? ¿No? Porque desapareció. ¿Te mejoró en cualquiera de los aspectos que miremos en el sistema educativo? En nada ha tenido un punto a favor. Entiendo que es un gobierno legítimo, pero cuando uno vota a un presidente no vota a un rey que hace lo que quiere. Por lo tanto, aquellos que creemos que este modelo fracasa para una inmensa mayoría de los argentinos, tenemos que plantearnos. Y acá va a estar el desafío en el próximo año de construir una alternativa de cara al 2027, porque lamentablemente yo creo que de estas noticias, como fue la del FATE, como fue la del frigorífico de La Pampa, como es, digo, las grandes... hoy, el fin de semana se anunció el concurso de una empresa, en este caso por la RT, que es de Swift, que está asociado también Swift a la parte de una prepaga y demás, grandes empresas. Si las grandes empiezan a concursarse, imagínense lo que queda para las más chicas. Totalmente. Respecto a elecciones y a las, la interna del partido, a las elecciones de la UCR, ¿cómo ves el panorama, Matías, teniendo en cuenta que, el viernes hubo un acto llevado a cabo por Maximiliano Abad en Mar del Plata, en su localidad, y entiendo, hay elecciones este año nuevamente. Escuché algo por ahí de la intención de hacer las previas al Mundial de Fútbol, incluso en junio. Sí, están establecidas que, nosotros tuvimos una elección que lamentablemente no pudo terminarse un resultado, y hubo intervenciones y impugnaciones cruzadas, lo cual es lamentable, porque nosotros desde un partido que ha hecho de la democracia interna, uno de sus pilares fundamentales, no haber podido culminar con un proceso transparente, que haya impugnaciones cruzadas de todo tipo, obviamente que nos restó posibilidades de dedicarnos a armar una propuesta electoral que después obviamente tuvo sus resultados consecuentes el año pasado, porque el partido en su elección de octubre no pudo tener por primera vez una participación orgánica en una propuesta electoral. Por lo tanto, debemos recuperar la organicidad, debemos recuperar la legitimidad. La justicia ha determinado como fecha el 7 de septiembre, y lo que creemos, como bien decía, al menos algunos creemos, que ese proceso debe adelantarse. Primero, para tener legitimidad las autoridades que vayan a entrar y que entren con mayor tiempo, si planteamos elecciones internas para septiembre, con asunción en noviembre. Todo indica que vamos a ir a un desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, probablemente nuevamente con paso. Esto quiere decir que en febrero o marzo estaremos armando los acuerdos electorales, por lo tanto hay que darle tiempo a las autoridades, y habemos algunos que consideramos que ese proceso de septiembre por ahí queda muy lejos y hay que adelantarlo. Obviamente esta es una cuestión muy nuestra y que poco le puede interesar al bonaerense de a pie, que está preocupado con esto de cómo no pierde su empleo, cómo hace aquellos que tienen empleo registrado para resguardarlo con una ley que casi que fomenta el despido, cómo hace aquellos que todavía tienen un trabajo y que no les alcanza a fin de mes. Las preocupaciones pasan por otro lado, y que nosotros le estemos hablando de la necesidad que tenemos como partido de adelantar las elecciones parece como que estamos hablando en otra sintonía, pero hace a la necesidad. Y a veces, como bien decía Nacho, esta desaparición de los partidos políticos, muchos que están alejados y que los partidos políticos tienen un descreimiento, después las consecuencias se pagan donde no hay un partido, ni el radicalismo, ni el PJ, ni incluso
otros que tengan una claridad y unicidad en su criterio y que terminen parándose con una propuesta diferente a la de Milei y terminen saliendo estas leyes que nos perjudican a todos. La última de mi parte, Matías, teniendo en cuenta la feroz interna que atraviesa todo el peronismo y que va a llegar también a la legislatura bonaerense, tienen una posición de negociación interesante, mínimamente con el peronismo más quisilofista, el Movimiento Derecho al Futuro, teniendo en cuenta que quizás haya más diálogo con el propio bloque de la UCR que con la Cámpora. ¿Cómo ves ese panorama también? Y es complejo. Imagínate que nosotros tenemos nuestro propio, y yo me pongo a analizar los problemas que tienen. Sí, total. Sí, es difícil. Nosotros hemos tenido buen diálogo con el gobierno provincial, lo seguimos teniendo en la diaria. En mi caso particular, hoy por mi función como vicepresidente de la Cámara y que hoy las autoridades, el presidente hoy de la Cámara de Diputados es de un sector más vinculado a la Cámpora, tengo diálogo con todos los sectores y eso me ha permitido ocupar hoy el cargo que ocupo. Entonces el diálogo para mí es permanente, porque yo tengo claro que nosotros tenemos que al menos más allá de nuestras diferencias tenemos que armar una construcción legislativa en cada una de las leyes que le ponga un freno a este gobierno nacional, porque esto también ha habido un fortalecimiento de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la provincia, y hoy vienen a presentar algunos proyectos que justamente van en contra del pensamiento nuestro, de la Cámpora, del movimiento Derecho al Futuro y demás. Entonces tenemos que en eso tenemos que lograr los consensos necesarios para poner un freno y ponernos de acuerdo en sacar aquellas leyes que realmente tengan un Estado presente y darle las herramientas, como fue la herramienta que le dimos al gobernador con el endeudamiento y con votarle el presupuesto, que hacía 2 años que no lo tenía. Y eso lo permitimos a aquellos bloques más chicos. En ese momento a mí me tocaba presidir uno de esos bloques. Le dimos ese acompañamiento que para nosotros era necesario y que fue fundamental para poder hacer que la ley salga, ¿no? Totalmente. Bueno, seguiremos dialogando probablemente a lo largo del año. Nos interesan también esos proyectos. Por ahí la legislatura de la provincia, a veces con la actividad tan escandalosa que suele tener la nacional, se nos pasa un poco, pero es interesante conocer a qué se le va a poner un freno en la provincia de Buenos Aires, si tiene que ver justamente con proyectos que lleguen de la mano de la Libertad Avanza, que hasta ahora ninguna para este lado, digamos, para el lado de los trabajadores, ninguno. No, incluso más, acaba de sancionarse una ley nacional que tiene que ver con la baja de imputabilidad, ¿no? Sí. Y en realidad esa ley después, quienes la tienen que poner en vigencia son la justicia provincial, y hay normas. Nosotros tenemos leyes penales juveniles en la provincia de Buenos Aires, tenemos régimen, eso también habrá que discutirlo, cómo se aplica, cómo se trabaja con el tema de las infancias. Seguramente mañana sancionemos alguna ley vinculada a la ludopatía, que también va a contar con el acompañamiento de todos los espacios políticos, salvo de la Libertad Avanza. Así que me parece que tiene que ver con esas cosas también interesantes que permiten lograr los acuerdos que mencionaba para decir, no todo es lo mismo. Matías, te agradecemos muchísimo por esta conversación. El deseo de un buen comienzo de año legislativo y gracias nuevamente por hacerte presente aquí en nuestro aire. Seguramente seguiremos consultándote y llamándote a lo largo del año. Abrazo. Abrazo para ustedes, muchas gracias por el llamado. Mirá cómo te voy a despedir. Matías Ivale, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Ahí hacemos la presentación correctamente.